Muy buenas noches. Un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con la noche menos pensada. Edición correspondiente a hoy jueves 30 de mayo de 2024. A un día de terminar el mes, el quinto mes y entrando en la mitad de año. Rubén, buenas noches. Buenas noches, mi querido Marco. Sí, estamos así. Hola, Oscar, Hola, también. Rubén. El afectuoso y muy cálido abrazo, cálido en esta noche fresca, para toda la gente que nos sintoniza de sus hogares para ver la noche menos pensada. Oscar Estamos Ferrero, terminando el buenas año. Sí. Buenas noches. Sí, Estamos terminando Marcos. el mes, perdón. Sí, estamos terminando el mes. Se fue mayo, Se va- prácticamente. se va mayo. Se va mayo. Y todas las características de que este año vamos a tener invierno. Pues ya está haciendo, Comenzó que en fuerte. si en mayo hace frío es porque vamos a tener invierno. Realmente no comenzó fuerte. Sí, Comenzó pero con un sí, verano tibio Sí, sí. y después sí, pero estamos viniendo de hace más de una semana ya con este fresco. exacto. Y mayo es un hermoso mes, lleno de festejos, el clima. Vamos a ver junio. Fiesta patria, fiesta del Día de la Madre patria, también. sí, Vamos a ver qué de pasa en todo. junio. Tenemos de todo en mayo. Sí, sí, sí. Ustedes que manejan mucho el tema publicidad, ¿qué pasa si yo, televidente, que está sentado frente al televisor, ve la publicidad de una hierba? Hierba tal, te ofrece estas características para el mate o el tereré. Pero, qué sé yo, en la siguiente tanda, otra marca de hierba dice que tal marca o insinúa que la marca que anteriormente viste no reúne las condiciones para el consumo. Sí. ¿Cómo reaccionaría un televidente ante ese spot publicitario? Pero justamente de ese tema vamos a discutir y quizás tengamos la respuesta clara de un invitado que se sugirió para que nos hable de la autorregulación publicitaria. Por eso toqué el tema justo Sí, para sí, digamos, Claro, entrar en ambiente. Ya comparte en nuestra mesa de trabajo el doctor Carlos Casaña. Él está al frente de CONAR. ¿Qué es CONAR? El Consejo de Autorregulación de Cerneco. ¿Y qué es Cerneco? El Centro de Regulación Normas de la Comunicación. Normas y Es un estudios de la y estudios de la comunicación. comunicación, que es un gremio que reúne a empresarios, publicistas, ¿verdad? Y digamos, hace mucho tiempo trabajan y en forma muy seria. Y realmente es un honor tenerlo, doctor Casaña, y realmente es un desafío permanente, me imagino, su trabajo de, digamos, el tema de la autorregulación publicitaria. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Es un placer, muchas gracias por la invitación. Lo mismo Oscar, lo mismo Rubén, a quien los conozco hace muchos años y los aprecio muchísimo. Bueno, en primer lugar aclarar de que no estoy al frente del CONAR, o sea, solamente soy secretario y en realidad somos un grupo de personas. Pero soy el que más trabaja, seguro. Lo hacemos todo pro bono, o sea, obviamente es una cuestión que no hacemos de tiempo, ¿verdad? Para dedicarle a ello. Primero tendría que explicar para que la gente pueda comprender bien a qué se refiere el CONAR. Con Cerneco, al cual se refirieron anteriormente, que es una asociación muy prestigiosa dentro del empresariado paraguayo. Se fundó en el año 1992, o sea, ya se vino trabajando mucho antes, y arranca en el año 1992 justamente a raíz de unas iniciativas que surgieron en aquel entonces, legislativas para acotar o diríamos asfixiar, si se quiere, realmente la publicidad de determinados rubros. Entonces, como una suerte de iniciativa ante esa situación, se reunieron tanto anunciantes como medios de comunicación, como también agencias de publicidad, y conformaron Cerneco. Y esa es una riqueza muy particular que tiene Cerneco, porque en tanto que en otros países uno encuentra, como también ocurre en Paraguay, asociaciones donde cada una de esas tres patas de la mesa, que diríamos que es la publicidad, están por separado. En Cerneco están todos reunidos, entonces te permite tener el enfoque de los distintos, de distintos roles que intervienen en la publicidad. Entonces, justamente nace Cerneco con esa intención de, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede trabajar? Nos están reclamando, obviamente, que pongamos orden en lo que es la comunicación publicitaria, y tenemos que demostrar, porque se trajo justamente la experiencia de otros países, que
podemos hacerlo entre nosotros, no como una cuestión de, como se dice, vamos a cocinarlo entre nosotros, el famoso dice, vamos a cocinar entre nosotros, no, o sea, demostrar la responsabilidad, o sea, de que quienes integran la comunicación publicitaria tienen responsabilidad, están preocupados por la legalidad, están preocupados por la veracidad. Entonces, sale en el seno hubieron, digamos, unas distintas unas iniciativas previas hasta que en el año 1997 se aprueba en una asamblea un código de autorregulación publicitaria. ¿Qué es un código de autorregulación? Bueno, es un instrumento donde se establecen principios y reglas de conducta, ¿verdad? O sea, donde nosotros vamos a ponernos los límites, vamos a ponernos vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a actuar, ¿verdad? De cara entre nosotros y a la sociedad, ¿verdad? O sea, para que la sociedad pueda ver esa responsabilidad de nuestra parte. Entonces, eso se adopta en una asamblea, todos los miembros de Cerneco en ese momento se adhirieron voluntariamente y cualquier otra empresa que se adhiera a Cerneco acepta justamente adherirse al código, y dentro del código se establece la figura del Consejo de Autorregulación Publicitaria, el CONAR, que existe también en otros países. En otros países, esto no es exclusivo de Paraguay, en otros países también existen códigos de organización publicitaria, existen CONARes. En Paraguay, entonces, se da en el ámbito de Cerneco el CONAR. Y el CONAR tiene a su cargo, por un lado, interpretar lo que dice el Código de Autorregulación Publicitaria e igualmente resolver los reclamos que de repente lleguen relacionados con la interpretación o con la aplicación del Código de Autorregulación Publicitaria. ¿Quiénes integran y quiénes nombra a los miembros del CONAR, doctor Casaña? Bueno, son electos por los miembros de Cerneco, así está establecido en el Código de Autorregulación Publicitaria. Se establece de que son personas, son particulares, tienen que reunir unos determinados requisitos, o sea, ser personas de reconocido prestigio, y realmente es así, o sea, quienes se integran hoy en día son personas muy reconocidas dentro de sus ámbitos. Hay representantes de esos tres estamentos que hablamos antes, hay representantes de los anunciantes, hay representantes de los medios de comunicación y hay representantes de las agencias de publicidad. ¿Y qué atienden? ¿Qué entiende CONAR? Pues el CONAR, digamos, como dije antes, recibe reclamos que llegan a veces de socios de Cerneco, de personas que no son socios de Cerneco, entidades, ¿verdad?, relacionadas con incumplimientos al Código de Autorregulación Publicitaria. Ahí de repente uno surge, ese caso que mencionaste, puse un Marcos, ejemplo así, técnicamente, sí. claro, exactamente, ¿verdad?, que uno diría el tema de una publicidad engañosa, claro, ¿verdad? O sea, de que, había sido de que él me está diciendo que lo que me dijo antes no es cierto, o sea, me están queriendo engañar, ¿verdad? Entonces, justamente, ese es uno de los principios que consagra el Código de Autorregulación Publicitaria. Ahí está, obviamente, si es que el que hizo la comunicación previa, si es miembro o no es miembro de Cerneco, o de otras entidades que se han adherido voluntariamente al código, porque no es solamente Cerneco, o sea, hay convenios firmados con la Cámara de Anunciantes del Paraguay, por ejemplo, y también con la Agencia Paraguaya de Agencia de Publicidad, por la cual también los miembros de esas asociaciones se adhirieron voluntariamente al Código de Autorregulación Publicitaria. Entonces, digamos, si es un miembro, obviamente yo puedo hacer unas determinadas cuestiones porque él aceptó voluntariamente mi competencia, ¿verdad?, versus un tercero que no es de la misma manera, ¿verdad? De hecho, para que funcione un sistema de autorregulación publicitaria, normalmente se necesitan 4 elementos. O sea, el primer elemento, obviamente, es una entidad que es como Cerneco, ¿verdad?, que esté preocupada de la comunicación en debida forma. En segundo lugar, un código donde se establezcan principios y reglas de conducta. En tercer lugar, lo que sería la autoridad de interpretación y de resolución de conflictos. Y por último, obviamente, una suerte de capacidad de sanción, que de hecho en el código está establecido. O sea, el CONAR, respecto obviamente de quienes aceptaron voluntariamente su competencia, tiene una determinada facultad que es, por ejemplo,
disponer la publicación del fallo cuando dice de que tal publicidad, tal pieza publicitaria, porque eso es algo que hay que entender muy bien. O sea, aquí lo que no... O sea, no es que vamos en contra de un auspiciante, no vamos en contra de medio... No, lo que se cuestiona son piezas publicitarias. Esta pieza publicitaria que se difundió en tal fecha, en tal hora, ¿incumplía o no incumplía alguna de las prescripciones del Código de Autorregulación Publicitaria? Entonces, de lo que se trata es de analizar la pieza publicitaria y que a veces se pueden dar, obviamente, incorrecciones o no respecto a esa pieza publicitaria, y ahí está nuestra labor justamente en pro de ordenar la casa, de decir, bueno, o sea, se hizo en determinada forma o no se hizo de determinada forma, ya sea en su forma de difusión o ya sea en su contenido también. Doctor Carlos, perdón. Sí. Quería decirte algo, eso es parte de un crecimiento de la industria, Sí. ¿verdad? Es un crecimiento ético, porque la publicidad está catalogada muchas veces con problemas que te dicen que no les gusta, pero gracias a la publicidad tenemos que entender que podemos ver espectáculos, podemos ver una cantidad de cosas gracias a eso. Si no hubiesen habido anuncios publicitarios, yo veo un poco difícil el acceder a tantas cosas que vemos hoy, ¿verdad? Eso sí. Pero por supuesto, hay algunos aspectos en la publicidad que rayan, se pasan la raya, ¿no? A veces. Hay elementos como en todas las cosas, ¿verdad? Claro. Entonces a mí me parece que el CONAR viene a ser un crecimiento en el control, en lo que se puede, ¿verdad? Hay veces que no se puede y bueno, pero es un crecimiento de la industria en saber que lo que hacemos bien está muy bien. Lo que no hacemos tan bien lo controlamos, por lo menos podemos... Un crecimiento ¿verdad? cualitativo. Cualitativo, ¿verdad? Que es muy importante. Así es. ¿Vos te acordás de alguno? Bueno, no quiero que nombre, no vaya a nombrar porque no es el caso, ¿verdad? Ajá. Pero hubieron casos en que se rayaba esa publicidad, era un ataque prácticamente a algunas cosas, Ujú. y el CONAR actuó. Actuamos efectivamente y la verdad que hemos tenido resultados, pero muy, muy positivos. O sea, muchas ocasiones por la agencia de publicidad, por los anunciantes, por los medios de comunicación, ¿verdad? Ellos mismos reconocían y decir, bueno, realmente sí, aquí se pudo. Inclusive estamos hablando de anunciantes que no estaban adheridos a la competencia del CONAR, entonces obviamente respecto de ellos lo que se hacía se encaraba como una solicitud, o sea, se apelaba justamente a su conciencia, a su ética, ¿verdad? En cuanto a corregir esa comunicación, esa pieza publicitaria que estaba mal. Y hemos recibido en la mayoría de las ocasiones respuestas muy positivas. Inclusive, en muchos casos también se conseguía a través del diálogo, o sea, no teníamos ni que llegar a la resolución, o sea, se reunían a las partes, se conversaban. Quien hubiera, digamos, si hubo algún exceso, se reconoció, se hubo el propósito de enmendar y se hizo así efectivamente, ¿verdad? O cuando no hubo ese exceso, quien hizo la denuncia reconoció que realmente, se hizo la comunicación en debida forma. Doctor Casaña, al respecto, sí. Vamos a suponer que existe una denuncia por una transgresión a criterio del denunciante a la ley de protección al consumidor o a la autorregulación publicitaria. Se deriva, eso se plantea ante Cerneco, se deriva al CONAR y el CONAR estudia y emitirá su dictamen o su parecer. Con respecto a eso, ¿existe alguna fuerza coercitiva para imponer su decisión? ¿Y en qué casos hay coerción y en qué casos no existe? Como expliqué antes, o sea, si es que el denunciado aceptó la competencia del CONAR, el CONAR puede ejercer una suerte de fuerza coercitiva. Que como digo, esa fuerza coercitiva muchas veces es una cuestión, es publicar o inclusive, o sea, también lo establece, nunca se dio, pero el CONAR... Eso se debe también porque el CONAR tiene figura de respeto. Claro, exactamente. ¿Verdad? Sí. Porque eso es el elemento, el valor que te da para poder conversar con el otro. Es las personas que están en tu... Perdóname que te diga, pero creo que es el valor más grande que tiene
el CONAR de repente ante un encontronazo con otro, ¿verdad? Sí, no, es así, efectivamente. Y en casos que hemos tenido en los cuales no existió esa aceptación de la competencia previa, porque era un anunciante que no estaba ni en Cerneco, ni en la Cámara de Anunciantes, ni en la PAP, igual, o sea, conversando por parte de él. Diplomáticamente, bueno, diplomáticamente, ¿verdad? O sea, nos reconocí, sí, la verdad que, bueno, que ustedes nos señalaron y ustedes nos hacen ver, ¿verdad?, de que lo que hicimos... No, ahí la cuestión es, ¿por qué ellos aceptarían, digamos, el código si no se adhirieron al código? Porque igual, de todas maneras, el código establece unos principios que son básicos, que son de aceptación plena. Estamos hablando de principios como el de veracidad, el de legalidad, el de responsabilidad social. Entonces, pero también están los medios que están asociados al CONAR, que también se van a aceptar ciertas cosas, que no se publiquen cosas que no deben publicarse. Claro, normalmente los medios son los primeros justamente que reaccionan en decir, o sea, yo solamente quiero publicar o voy a difundir aquellas cuestiones que respecto a la que no haya cuestionamientos, digamos, que no esté violando una ley, una normativa. O sea, ellos son los primeros que justamente vamos a parar el carro y vamos a aclarar las cosas y si realmente esta pieza está bien en forma. Pero parece ser que hay varios filtros también previos, doctor Casaña. Hay algunos rubros, como el caso de tabaco o alcohol, que debe existir, parece ser, autorizaciones previas del Ministerio, de una dependencia del Ministerio de Salud. Claro. Y una vez que se apruebe el contenido, sí se puede difundir. Claro, exactamente. Eso es así. Eso, por ejemplo, aplica también para los medicamentos, por ejemplo, que necesita la aprobación del Ministerio de Salud. Ahora, igual, de todas maneras, pueden darse casos en los cuales, ya sea por exceso de trabajo, por lo que fuese, ¿verdad? O sea, puede ser que digamos, se pasen determinadas cuestiones. Inclusive, el código establece cuestiones, o sea, que uno ve el código y no está prohibido en la ley, ¿verdad? Pero igual, o sea, en ese esfuerzo por parte de anunciantes y de medios de comunicación, que sea publicidad, de cuidar la comunicación comercial, publicitaria, ¿verdad? Es de que se va más allá de lo que establece la ley. Y hay una cuestión también importante, obviamente, el tema del CONAR es una cuestión voluntaria, o sea, hay otras instancias, de hecho es un medio alternativo de resolución de conflicto realmente el que se plantea el CONAR, porque también los particulares pueden elegir, bueno, me voy a los tribunales, ¿verdad? O, por ejemplo, me voy también a SEDECO, a la Secretaría de Defensa del Consumidor, por ejemplo, también se da esos casos, ¿verdad? La ventaja que presenta Cerneco, digamos, ofreciendo la opción del CONAR respecto de esas otras opciones, es que estamos hablando de personas que están en el ámbito, que conocen del tema, que tienen esa especialización que no se encuentra en otros lados. Y obviamente la rapidez, obviamente no es una rapidez de horas, pero nuestros tiempos de resolución, aún siendo una cuestión, como dije inicialmente, pro bono, ¿verdad? Son obviamente mucho más cortos que los que se dan en otras instancias. Mucho antes de que se cree Cerneco y CONAR, ya se creó el corte publicitario. Así que vamos a una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Nuestro invitado esta noche es el doctor Carlos Casaña. Él integra CONAR, el Consejo de Autorregulación de Cerneco. Doctor Casaña, siempre sin citar marcas, lógicamente, ¿verdad? Pero ¿existe algún rubro específico, ya sea para un producto, leche, hierba, automóvil, telefonía, lo que sea, digamos, que es más propenso a que los publicistas cometan exceso o el anunciante, el empresario exijan ciertas cosas que no están, digamos, no están permitidas o no son buenas? ¿Existe algún rubro específico?
Bueno, en nuestro medio hemos recibido muy distintos tipos de denuncias en el CONAR. Obviamente que existen ciertos rubros con un mayor impacto social. Me estoy refiriendo a rubros como son los de las bebidas alcohólicas, por ejemplo, y los cigarrillos también, tabaco, donde quizá hemos recibido también varios reclamos. También en materia de telefonía, por ejemplo, celular, han habido varios reclamos, ¿verdad? Pero es muy distinto, es muy ambivalente. Ahora, igual, como dije inicialmente, en esos casos, en esos rubros, cuando se han dado esos casos, en la mayoría de situaciones, los involucrados, cuando se veía de que, o cuando se exponía de que la pieza publicitaria cuestionada realmente había transgredido algún principio o alguna regla de conducta establecida en el Código de Autorregulación Publicitaria, ajustaban la pieza en cuestión o la retiraban directamente. O sea, en ese sentido hemos recibido normalmente la cooperación de los involucrados. Doctor Casaña, estuviste hablando en el corte anterior de que eventualmente puede CONAR hacer valer su fuerza coercitiva a través de sanciones a las que nunca se llegaron hasta la fecha todavía. ¿Cuáles son esas eventuales sanciones que puede aplicar el CONAR? Bueno, por ejemplo, como dije antes, lo que sí se dio fueron publicaciones en los diarios de las resoluciones. Eso se llegó a dar. Pero también pudiera llegar inclusive el caso a solicitar a las respectivas entidades a las cuales pertenecen ese anunciante o esa agencia de publicidad, que se les excluya obviamente de esas entidades. O sea, puede darse el tema de la suspensión o la cancelación de la membresía. Como dije, a Dios gracias no se ha dado hasta ahora, pero puede darse. No, ya sé, pero imagínate vos teniéndole a todo el espectro de la comunicación, de la industria de la comunicación ahí, que por un corto publicitario, un aviso, te sancionan y te saquen de un lugar así. Es entre comillas, un quemo total, ¿verdad? Total, claro, nadie va a exponerse a eso. Cuando venga el CONAR y te dice, che, saca un poco, tú estás haciendo mal o tenés este problema, esto no va con nuestra ética, nuestros principios, yo creo que el tipo va a tener que entender porque no va a querer hacer una cosa indebida. Nadie querría quedar expuesto. Claro, pero eso llevó mucho tiempo ganar ese espacio, ¿verdad? Sí, claro, o sea, como dije antes, no es que la autorregulación publicitaria surgió de la noche a la mañana, o sea, fue en el año 92 que arranca Cerneco y previamente hubieron justamente unas iniciativas, o sea, en el año 95, por ejemplo, determinadas empresas del ámbito de las bebidas alcohólicas firmaron, entre ellas, una suerte de acuerdo de autorregulación, no con las características del código, sin un órgano como tiene el código. Y lo mismo mencioné en el 96, algunas empresas vinculadas con el tabaco. O sea, fueron esos primeros pasos que hicieron ver a las empresas, che, se puede, ¿verdad? O sea, realmente esto va a funcionar en nuestro medio. Porque obviamente da un poco de miedo, ¿verdad? ¿Por qué me voy a obligar yo a más de lo que me exige la ley, ¿verdad? O sea, porque de repente todos estos principios, estas cosas que están en el código, todo esto no está en la ley, ¿verdad? Pero ellos mismos veían la ventaja, como dije antes, en vista a su relación, o sea, entre ellas, a la competencia, ¿verdad? Y también a la sociedad que ello aportaba. Una pregunta en dos direcciones, para el doctor Casaña y para Rubén. Ya que citó el tema de bebidas alcohólicas, me imagino que el mayor desafío del publicista cuando va a hacer un spot es no inducir al consumo de bebidas en el tema a los jóvenes. Sí, ese es un problema, pero creo que no se da hasta la fecha. No, yo sé que no se da, me imagino que el mayor desafío es que no haya una inducción, un estímulo. Inclusive te diré, o sea, y eso hablando por parte de estas empresas, veamos el desarrollo que hoy en día hay en cuanto a lanzar ofertas sin alcohol, o sea, las cantidades de cerveza sin alcohol que hoy en día se están lanzando y que la preocupación es justamente que sea cada vez mejor y realmente tengo que decirlo de que
la calidad de la cerveza sin alcohol es cada vez mejor. Lo mismo también uno ve piezas publicitarias donde el tema del consumo responsable y cómo fomentan, por ejemplo, la figura del conductor designado, ¿verdad? O sea, no me acuerdo qué pieza publicitaria salía un corredor de Fórmula 1, Verstappen justamente salió una vez como conductor designado en una pieza publicitaria y él tomando justamente la cerveza sin alcohol, ¿verdad? Entonces, bueno, hay también esa suerte, como dije antes, de responsabilidad por parte de las mismas empresas, o sea, eso hay que reconocer. Y hay campañas inclusive que se vehicularon, que se difundieron acá en Paraguay, donde empresas del rubro alcohol hacían menciones sobre el tema del conductor designado, empresas tabacaleras que cuidaban el expendio, la venta de productos de tabaco a menores de edad, por ejemplo. Y eso se hacía a través de Cerneco, tengo entendido. Ahora, Óscar habló de un tema que me parece muy importante y hablaba de que el criterio de autorregulación implica una madurez de la industria de comunicación publicitaria. Y eso sí. Entonces, es dable comprender o entender, doctor, de que es mucho más beneficioso tener un sistema de autorregulación que la imposición legal por incumplimiento de normas. Exactamente. Y en nuestro país tenemos un ejemplo muy claro que se dio hace unos años, cuando se estableció la cuestión de las tasas para las tarjetas de crédito. Ustedes se acordarán del impacto tan fuerte que hubo, ¿verdad? Sí. Y salieron directivos a decir, si nos hubiéramos autorregulado, o sea, si hubiéramos sido nosotros, ¿por qué? Porque vino esta normativa y realmente acuérdense, o sea, no fue solamente que estableció unas tasas que realmente no se condecían quizá con lo que se llama el riesgo país y todo lo demás, sino que contaron también con todo lo que eran las promociones que se hacían a través de la tarjeta de crédito, o sea, fue una cuestión que resintió muy fuerte, tuvo un impacto muy fuerte. Pésimo. Después se fue, exactamente, o sea, pero por eso digo, o sea, y tampoco quiero que se vea, digamos, como una suerte de decir de que la autorregulación publicitaria, digamos, es porque siempre la labor de los legisladores va a ser negativa. No, ni mucho menos. O sea, ahí hay que ver justamente la labor del legislador con la autorregulación, como que se complementan. O sea, realmente una le ayuda a la otra. O sea, eso tiene que ser así. Lo bueno es ver que la industria ha crecido, ¿verdad? Que el industrial, ¿verdad? O el publicitario, ¿verdad? Encargado de hacer la promoción, el mensaje, ¿verdad? Él mismo sea el hombre que conozca los límites de lo que se puede decir y lo que no ayuda en nada, ¿verdad? Y se cae a elementos nocivos. Porque no podés destruir algo que te está sirviendo. Es así, efectivamente, ¿no? Ahí está todo lo que se llama el prestigio, la imagen de tu marca. Claro. Como digo, no es simplemente una cuestión de decir yo tengo que vender a toda costa. No va más allá. O sea, uno tiene que tener esa visión de largo plazo. O sea, mi producto, mi servicio está para que se desarrolle y está para que se posicione, gane esa confianza. Pues justamente la autorregulación es una suerte de, y eso lo ven en la mayoría de las empresas, ¿verdad? Una forma de conseguir justamente adquirir y mantener clientes demostrando responsabilidad y madurez por parte del que le provee ese bien o ese servicio. Sí, ¿no? Yo pues eso es que quieren complicar un poco la cosa, ¿verdad? No, pero esto va para todos los compañeros. Nosotros tenemos, gracias a CONAR, un control de los medios de comunicación, o por lo menos, no un control, sino sabemos quiénes son y qué son. Ahora viene un elemento que puede ser bien complicado, que son las redes sociales, ¿verdad? Y yo creo que, porque las redes sociales de repente se abren a todo. Entonces, al abrirse a todo, bien, puede ser un problema, ¿verdad? Es así. Entonces, ¿cómo vemos nosotros ese tema en la publicidad? No, le pregunto a todos acá. Mira, Óscar, yo me adelanto, permiso, sí. le tomo la palabra a Rubén. O sea, obviamente, para que la autorregulación publicitaria no es una cuestión de decir, ya tengo mi código de autorregulación publicitaria, sí, ¿verdad? Y ya está, me echo a dormir y no pasa nada. No, esto obviamente tiene que desarrollarse. O sea, yo tengo que cuidar de que, por ejemplo, en el CONAR, las personas que lo integran sean personas que tengan un prestigio, que tengan una formación. También se da un recambio, obviamente, también de miembros. Se van incorporando personas
que aportan nuevas ideas, también cuidan ese perfil, pero también sí el código, o sea, el contenido, hay que actualizarlo, o sea, como dices tú, o sea, hoy en día se da la actividad publicitaria a través de medios como son, por ejemplo, los influencers, ¿verdad? Y que de repente no tienen, digamos, no es una situación igual Estás dándole en el ojo. a la que se da, por ejemplo, cuando hago la publicidad a través de otros canales, ¿verdad? Con lo cual no quiero yo decir de que haya que imponerle las mismas rigurosidades a nosotros. No, o sea, es una cuestión como para justamente sentarse y revisar, ¿verdad? Y ahí, como digo, un código publicitaria puede ser un elemento, digamos, o sea, en el cual asentarlo en forma más dinámica y más rápida que hacerlo, por ejemplo, a través de una legislación. Es menos complicado y hay, digamos, entidades y personas que son especializadas en el tema, y ese puede ser el puntapié inicial para que después eso se traslade a una normativa, por ejemplo, ¿verdad? Carlos, al comienzo del programa, Marcos puso un ejemplo de una publicidad Extremo, supuesta, y comparar, y que si uno cree que un anuncio publicitario colisiona contra normas de cumplimiento obligatorio, puede hacer la denuncia. Ahora, quiero pisar un poco a tierra y aterrizar y preguntarte, ¿cómo puede hacer un ciudadano común que es testigo de una falencia, de un acto que constriña contra las normas? ¿Cómo puede recurrir a Cerneco y a CONAR para hacer su denuncia? Ok, un medio, diríamos, más rápido y sencillo es a través del sitio web de Cerneco. O sea, Cerneco tiene un sitio www.cerneco.org.py. Allí los interesados, o sea, la ciudadanía puede encontrar información sobre Cerneco, sobre el CONAR, puede encontrar el texto del Código de Autorregulación Publicitaria, y también se encuentran ahí los canales de contacto a través del cual pueden hacer llegar sus denuncias, sus consultas también, no hace falta que sean denuncias, pueden ser consultas también, ¿verdad? Sí. A la Secretaría de Cerneco, que a su vez nos las hace llegar a los miembros del CONAR. Ese, por ejemplo, es un medio válido. La otra es ir personalmente, llevar el reclamo por escrito a la Secretaría, digamos, al local de Cerneco, que está en calle Víctor Lafuente, casi Pitiantuta, o sea, en Asunción, exactamente. Volviendo al tema de las redes. Evidentemente llegaron para quedarse y seguro que van a ir creciendo cada vez más. Mencionaste el tema de los influencers, pero también un ciudadano común resulta que tiene una serie de objetos que de repente quiere vender y oferta en las redes. Hasta ahí todo es genial. Pero cualquier ciudadano puede hacer publicidad hoy en día en redes y es un riesgo. Porque de repente puede incurrir en errores con tal de vender a toda costa. Puede ofrecer cosas que realmente tal producto que está ofreciendo no cumple. Es un riesgo feroz. Y eso ya escapa un poco de ustedes. Claro, exactamente. O sea, es como decía anteriormente Oscar, ¿verdad? Al hablar justamente de lo que implica las redes sociales y de repente eso que empezó con el internet, que era todo libre, sin regulación, ¿verdad? Viva, nos damos cuenta que realmente no tiene que ser. O sea, ahora hace poco salió y mucha gente le sienta muy mal, pero ya salió la primera normativa europea sobre inteligencia artificial, que justamente mucha gente dice, pero caramba, ya están regulando. Sí, es necesario regular porque la vida en sociedad te exige de que se regulen para que haya una igualdad. O sea, finalmente lo que se busca entre todos los que están en el ámbito comercial y otras cuestiones es la libre competencia, o sea, de que todos podamos competir en igualdades de oportunidades, y eso obviamente se aplica también al ámbito de la publicidad. El año pasado... Yo creo, porque continuando con el tema nomás, que es muy actual, ¿verdad? Yo creo que nos queda un elemento que va a tener que ser la educación, ¿verdad? Hacerle llegar el conocimiento a la gente, ¿verdad? Porque el problema de las redes sociales es que tiene demasiados elementos de escape, ¿verdad? Uno puede poner una cosa ahí y queda como queda ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar los elementos para que se pueda
se pueda pelear contra eso. Mira que de a poco, eso que decía normalmente, sobre todo los que ponen ahí esa red, Sí. llámese Google, llámese Instagram, TikTok, llámese, etcétera, que decir, no, a mí no me reclamen, yo solamente puse ahí y lo que él publicó escapa a mi responsabilidad. Ya no están así, o sea, empiezan a haber fallos justamente, o sea, le dicen, ustedes no pueden ser tan, o sea, desentenderse completamente, ustedes son los que están facilitando, están disponibilizando, entonces ustedes tienen que tener una cierta responsabilidad, obviamente, de lo que se está poniendo ahí, y si es algo que está desordenado, no corresponde. Por eso es que tenemos justamente redes en las cuales todo lo que sería contenido inmoral, indecencia, justamente lo retiran, no lo permiten. Hay un control de eso. Empieza a ver. Empieza a ver. Y es lo que se espera también, que tarde o temprano se extienda justamente a la actividad publicitaria que se puede hacer cuando se oferta un bien o se difunde las bondades de un servicio, por ejemplo. Sí. El año pasado el Cerneco nos sorprendió favorablemente cuando fuimos testigos de un lanzamiento de un digesto jurídico, de un ordenamiento, una especie de compilación de leyes referentes a todo lo que se refiere a comunicación publicitaria. ¿Eso cómo uno puede acceder, doctor Casaña? Bueno, en primer lugar, eso fue una actualización, porque ya se había hecho anteriormente, ¿verdad? Eso, por ejemplo, está publicado, si mal no me equivoco, está también en el sitio web de Cerneco. Y si no, la gente puede contactar a Cerneco, que está la información en la página web de contacto, y puede también acceder a ese digesto, a ese compendio de normativas legales en materia de publicidad. Porque hoy día hay normas muy dispersas entre resoluciones de la Intendencia, leyes, ordenanzas, decretos, y es un buen elemento eso. Totalmente, así es. De nuevo un corte. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Estamos hablando de autorregulación publicitaria con un integrante del CONAR, el Consejo de Autorregulación de Cerneco, el doctor Carlos Casaña. Doctor Casaña, últimamente yo hace tiempo que no veo, pero en un tiempo era habitual, por ejemplo, en los canales de televisión, ver un spot publicitario, por ejemplo, con una voz en off de un extranjero. ¿Eso está regulado? Bueno, el tema de las piezas publicitarias producidas en el extranjero que se incorporan aquí, hasta hace un tiempo estaba publicitario, pero ya eso se levantó. Sin ¿verdad? problema, sí. Por eso, o sea, tengo entendido que no. Pero, a ver, no sé si eso entraría más bien dentro de lo que es la parte de autorregulación publicitaria en cuanto en sí de que sea extranjero o no. Sí, por ejemplo, lo que está diciendo, o sea, que tenga que justamente no es como el contenido antes, claro, el contenido, ¿verdad? O sea, no estar hablando negativamente de la competencia, por ejemplo, o, por ejemplo, no estar hablando de un producto para la cual la ley te exige de que pongas lo que llamamos normalmente el warning o el zócalo ahí abajo, digamos. La advertencia. Exactamente, la advertencia, ¿verdad? Doctor Casaña, ¿cómo está CONAR en otros países? Parece ser que estás viajando mucho, tenés contacto con otros países sobre el tema de CONAR. ¿Cómo está Brasil, Argentina, por ejemplo? No, hace bastante que no estoy viajando. Pero al menos de los contactos que tuve con otros CONARes, obviamente en países, sobre todo Brasil, es muy grande. O sea, allí, por ejemplo, es una institución, tiene su plana contratada, o sea, tiene sus administrativos, inclusive prestan un servicio que ya quisiéramos nosotros también poder alguna vez incorporarlo, ¿verdad? Que es justamente el tema de la consulta previa, o sea, que pueda venir un anunciante y nos pueda consultar a nosotros, miren, quiero lanzar esta pieza publicitaria, podría revisarlo a ver si es que, más que nada para que, o sea, ya abriendo el paraguas, ¿verdad? O sea, puede darse eso, ¿verdad? Y en otros países eso es algo muy común.
Y se paga una tasa inclusive en Brasil y en otros países. Ahora, en esos países, llámese, como había dicho inicialmente, tanto en Brasil como en Argentina, ¿verdad? Los CONARES se dan dentro del ámbito de asociaciones de anunciantes, o sea, entonces eso hace de que justamente quienes integran los CONARES en otros países, estemos hablando de anunciantes o personas que fueron apuestas por anunciantes. Les falta esa visión que te la da la agencia de publicidad, la que te la da el medio de, el medio de comunicación, ¿verdad? Que como decimos, cuando tenemos esas reuniones, que obviamente nos reunimos y discutimos, analizamos, es muy enriquecedor realmente tener la visión de cada uno en la resolución de las diferentes cuestiones que se generan. Voy de vuelta a un caso extremo. Sí. En el rubro medicamentos se hace mucha publicidad de, por ejemplo, fármacos contra enfermedades respiratorias, cosas así, ¿verdad? Pero no se hace publicidad de oncológicos. ¿Eso es porque está regulado o porque no quedaría éticamente bien? Sí, no, o sea, la publicidad de los medicamentos está fuertemente regulada. El Ministerio de Salud tiene que aprobarlos y se hace obviamente un análisis muy profundo en materia de lo que son medicamentos, porque estamos hablando de la salud, o sea, es decir, que un producto sea de libre venta al público y había sido de que te puede causar problemas a la salud, o sea, si se generan situaciones de esa, se le van a reclamar a las autoridades. ¿Qué hizo la autoridad? ¿No? Entonces, es muy delicado el tema de la publicidad en materia de medicamentos. Doctor, ¿hay alguna suerte de relacionamiento con otras entidades? Manifestaste que hay acuerdos con la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, por un lado. Hay otro acuerdo que se firmó con la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Entidades como SEDECO, por ejemplo, ¿hay relacionamiento? Bueno, la SEDECO no es privado, es del ámbito público, sí, es una autoridad. No estamos queriendo plantear justamente porque sabemos de que SEDECO reciben a veces reclamos o consultas relacionadas con piezas publicitarias. Entonces, bien pudiera darse una suerte de generar una colaboración, o sea, de repente poder brindarles nosotros apoyo a la autoridad, que en aquellos casos que lo desee la autoridad, ¿verdad? Derivarnos a alguna cuestión para tener nuestra opinión. Obviamente la autoridad es la autoridad y tiene la última palabra y eso es totalmente respetable, pero no obsta que, si así lo desean, podamos brindarles apoyo en ese sentido. Doctor, antes que termine te quería hacer una pregunta. Sí. Yo he visto que la publicidad, la producción paraguaya ha crecido más en detrimento a la extranjera. Por lo menos es mi parecer, habiendo conocido lo que era hace 10 o 15 años, donde más habían productos, especialmente en la televisión, de productos extranjeros. Ahora, ¿cómo está eso? La producción nacional ha crecido, ¿verdad? Aparentemente. Yo diría que sí, aunque me gustaría que de repente Rubén nos diga que maneja el tema, ¿verdad? Aparentemente sí. Hay que reconocer, me imagino yo, todo lo que se hace en ese sentido para apoyar, o sea, cuestiones como el Gallo de Oro y otros tipos de estímulos, digamos, para apoyar la labor. Y quieras o no, la publicidad paraguaya cada vez es mejor vista en el mundo. O sea, nosotros, o sea, exportamos publicidad a otros países. Creatividad se exporta. Lo cual es fantástico. Eso habla muy bien. ¿No? Eso habla de que o premios internacionales que han logrado agencias publicitarias paraguayas. También es una inequívoca prueba del crecimiento de la creatividad paraguaya en materia de comunicación en ese rubro comercial. Sí, también Paraguay dejó de ser una isla hace varios años. Antes no teníamos producción propia. Hoy quizás con el advenimiento de la tecnología, que se hizo está mucho más a mano, hace que, y también nuevos cerebros, nueva mentalidad, hace que tengamos un matiz creativo propio. Porque hay que recordar que el paraguayo es típico, es muy difícil exportar pensamientos o productos de otros lares que vengan y se apliquen al paraguayo. Nosotros tenemos una identidad propia, una idiosincrasia propia.
Entonces, nos gusta la chipa, el cocido, el mate y cuestiones nuestras. Entonces, y se siente cuando le llegan al corazón. Eso es importante. Y siempre se dice que para poder llegar a la persona, se le llega al corazón y te abre la billetera. Entonces, y eso se llega hay también una cosa importante, Rubén, que es, ¿verdad? El aumento, ¿verdad?, en las instituciones, en universidades, en centros de la creatividad, ¿verdad? Sí. Antes no había nada, había a lo mejor una o dos de vez en cuando institutos más o menos. Pero ahora ya están en universidades, ¿verdad? Y yo creo que eso también ayudó a que tengamos una mejor comunicación o mejores resultados en los avisos y en los comerciales, ¿verdad? Yo creo que se da un poco, y voy a decir algo que quizás mucha gente no esté de acuerdo. Yo pienso que en este mundo nacemos y venimos solamente para dos cosas: para comprar y para vender. Ninguna otra. Por eso el marketing es transversal. Venimos para vender nuestro servicio. El arquitecto vende su servicio para hacer planos, el ingeniero para construir casas, el médico para sanar personas. Compramos también diarios, televisores, motocicletas y automóviles. Y para ninguna otra cosa. ¿Y el cura? El cura compra almas. Es así. Te está metiendo camisado un cebara, cuidado. Esta noche llegarás a tu casa y tu señora te dirá: yo que te vendo, te compro. Yo creo que por eso el marketing está ocupando un lugar así muy privilegiado, y sobre todo con la herramienta más preciosa de eso es la comunicación publicitaria. Hay un reclamo frecuente de los usuarios, que es el tema de recibir llamadas de firmas comerciales que te ofrecen esto, aquello, lo otro, cuando que vos no querés. O sea, de repente la gente recurre a SEDECO. Es que tiene que... Hay legislación. Claro, hay legislación eso, exactamente, eso es lo que justamente el spam. ¿Y desde CONAR qué hacen para, digamos...? No, por eso digo, nosotros vamos más bien a lo que es la pieza publicitaria. Aquí no es estrictamente la pieza publicitaria. No, o sea, acá es venta directa. Claro, es el hecho que estás recibiendo algo para lo cual tú no diste tu consentimiento, ¿verdad? Y usted cómo obtuvo mis datos y por qué insistentemente me está molestando si ya le he dicho que no me interesa. O sea, ese SEDECO es el organismo al que hay que recurrir. Claro. Pero hay un registro donde uno se inscribe en forma previa, donde eso le inhibe a las empresas a que le remitan mensajes. Aquello que te dicen en cada momento: ¿querés tal cosa? ¿Querés tal? No, pasate a nosotros, te mata. Exactamente. Es como digo yo, o sea, y bueno, ahí es la importancia, lo que siempre he sido, o sea, reclamar los derechos, o sea, cuando se puede, cuando digamos, en este caso, ¿verdad?, acudir a la instancia que corresponde, que es SEDECO. Ahora, en aquellos casos en los cuales uno pueda acudir a una entidad que de repente te pueda dar una resolución más especializada, más objetiva, y en un corto plazo, en un plazo más breve, como es por ejemplo el CONAR, ¿verdad? Bueno, es una opción que se abre obviamente a las personas. Ahora, yo te quiero decir algo, Carlos, que el CONAR tiene, ¿cuántos años tiene? ¿25, 30? Arrancó en el 97, plenamente entró en el 98. O sea, sí, son casi 27 años. Bueno, yo creo que también ahora con esta cuestión que aparece en la nueva tecnología, en fin, las plataformas, va a tener que empezar a estudiar cómo ver eso, ¿verdad? Tiene que ser un crecimiento el de CONAR ahora, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué? Porque el tiempo es así, te cambia todo. Lo que antes eran 10 medios, ahora son 100.000. Entonces, va a tener un lindo trabajo ahora. Y vamos a tener un lindo trabajo. Ahora, como lo dije, no, ¿de dónde sacar el tiempo? Porque el tiempo. Exactamente, ¿no? Como le decimos, lo hacemos por cariño, lo hacemos por pasión, por ese convencimiento de que queremos de que la comunicación publicitaria se rele, porque creemos, como decías antes, Oscar, de que realmente la publicidad tiene que servir para que en última instancia el consumidor conozca
de la existencia de ese producto, de la existencia de ese servicio, de las características y que le pueda servir eventualmente para poder subsanar esa necesidad que tiene, ¿verdad? Inclusive también darle una alegría, porque realmente hay muchas piezas publicitarias que tienen esa gracia y que la gente comenta, Sí. che, qué buena y todo lo demás, ¿verdad? O sea, puede ser un vehículo de muchas cosas buenas la publicidad. Desde luego que Y es lo que, digamos, al menos desde el CONAR es nuestro convencimiento de que queremos que sea así y entendemos que para que sea así es importante de que se canalice, digamos, dentro de unos principios y unas reglas de conducta. Carlos, hablaste recién de que las denuncias, la forma más fácil para efectuar una denuncia sobre algo que uno cree que una comunicación publicitaria está colisionando contra las normas o la autorregulación, puede hacerlo a través de la página web de Cerneco, que es www.cerneco.org.py. Correcto. Ahora, la pregunta es, esa denuncia que una persona común vaya a realizar, ¿tiene que pagar algo de dinero por eso? No tiene que pagar nada en absoluto. ¿Ok? O sea, no se paga. No claro, se paga. Claro. Se le da cursos, se analiza, como dijimos, lo que siempre buscamos se le da participación. CONAR, exactamente, o sea, lo que siempre se busca es la resolución a través, o sea, de la mediación, o sea, se busca generar un espacio de conversación, se convoca a las partes Ahora, en tengo disputas. algo que te tengo que decir en eso. Yeah. ¿Verdad? Yo hace, no sé, ¿cuánto tiempo hace que terminaron las elecciones? ¿Fue en mayo? No, ¿qué mayo? Abril. ¿En abril? Un año y un mes. Hace un año y un mes que yo veo un cartel político, ¿verdad? Y que yo digo, ¿cómo es que no bajan este cartel? Pues ya no tiene sentido, no tiene, y molesta, y no sé, si vos tenés un cartel comercial te bajan y te hacen cualquier cosa. Pero ese es un cartel político, Y bueno. y enorme. Ahí, por ejemplo, es la autoridad en ese sentido es la municipalidad, que tendría justamente que intervenir y retirar, o sea, si ya no corresponde, Pero bajarlo. ¿pasaría algo si yo me voy y hago una denuncia en CONAR o no es? No está dentro de... No está dentro de... Bueno. No, o sea, es la puede municipalidad. hacer, exactamente. Lo que te recomendaremos es justamente que acudas hasta las instancias que puedan en ese Claro, caso... no. Sí, yo creo que eso darte podría ser apoyo. cualquier persona, ¿verdad? Ujú. Pero es un elemento que está ahí y es un cartel. Cerneco, promoción. CONAR están en Asunción, las grandes empresas lógicamente tienen su sede en Asunción, en la capital del país lógicamente. ¿Qué experiencia tienen con, digamos, la publicidad que se hace en el interior? ¿Han tenido de repente denuncias de otras ciudades como Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo? Claro, no hemos tenido, o sea, que se hayan circunscribido a esos, digamos, esos sitios, no. Obviamente las piezas publicitarias que son reclamadas se difunden a nivel nacional, o sea, van en otros sitios, ¿verdad? Pero esa es la ventaja que hoy en día tenemos justamente a través de las redes, o sea, y Internet en realidad es algo globalizado. Sí, inclusive hemos tenido reclamos de piezas publicitarias que no solamente se circunscribían al Paraguay, o sea, era un reclamo, una situación que se había dado ya en otros países, las mismas partes, ¿verdad?, reclamando en otros países y también aquí en Paraguay, o sea, internacionales conflictos internacionales hemos tenido también. ¿Vos estás teniendo relacionamiento, Carlos, con entidades que aglutinan a los CONARes de cada país? ¿Hay un relacionamiento también de Paraguay que firmó un acuerdo con alguien, con alguna entidad? Sí, efectivamente, o sea, hace años se intentó que se conformase una asociación que aglutinase a los CONARes solamente de América Latina, la CONARED, pero no tuvo mayor calado. Hoy en día sí existe es la International Self-Regulation Advertising, que justamente, de la cual el CONAR Paraguay recientemente consiguió su admisión como miembro observador, que busca aglutinar y de hecho une a CONARes ya no solamente de América Latina, o sea, está el CONARes de Estados Unidos, de Australia, de África, de Asia, o sea, de todo el mundo, ¿verdad? Y realmente es una visión muy distinta, o sea, ver cómo en otros países se maneja, pero lo que se ve es esa uniformidad en el sentido de velar por la comunicación publicitaria veraz,
que sea Responsable respetuosa de la ley y obviamente con visión, con enfoque hacia el consumidor. Doctor Casaña, apasionante el tema que estamos hablando, pero me avisan que estamos terminando el programa. CONAR me va a ayudar a mí si, por ejemplo, me excedo unos minutos. Lastimosamente, no podemos. Estamos muy agradecidos por su presencia, realmente nos ilustró muchísimo. A las órdenes cuando quieran, y reitero a la teleaudiencia, les invito a que visiten el sitio web del Cerneco, www.cerneco.org.py, y estaremos encantados de atender las consultas, inclusive las denuncias que tengan sobre publicidad. Muchas gracias, doctor, y también gracias a la audiencia. Será hasta el próximo lunes a las 21, cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta el lunes.